¿Has oído hablar de la Osmo Pocket 3 pero no sabes si es para ti? No te preocupes, en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber antes de comprártela. Lo primero que llama la atención es su tamaño. Esta cámara lleva un gimbal integrado, literalmente cabe en tu bolsillo, perfecta para llevarla a cualquier lugar. Pero claro, al ser tan pequeña, ¿realmente puede competir con las cámaras que tenemos en el mercado? Sobre el papel lleva especificaciones que la ponen a la altura de cámaras más avanzadas. Tiene el 4K a 120 fotogramas por segundo, luego también puede grabar en horizontal y en vertical, graba a 10 bits con el D-Log, el M, que eso lo veremos más adelante, y también tiene el Haptic Track 6.0, que esto también lo hablaremos más adelante. Y lo que para mí le hace sumar muchos puntos es que esta cámara aquí tiene un sensor de 1 pulgada y esto lo hace único. Para compararlo, el iPhone 16 Pro tiene un sensor de 1 partido por 1,28 pulgadas, lo que significa que el sensor del Osmo Pocket 3 es un 62% más grande. Y esto tiene muchas ventajas, que lo veremos en este vídeo. Así que empezamos. A partir de ahora voy a grabar todo con el Osmo Pocket 3 porque así podéis ver la calidad de vídeo y cómo estabiliza. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación de cómo funciona, pero si queréis aprender todas las funciones os dejo por aquí un vídeo donde vamos a verlo más en profundidad, pero eso después de este vídeo, porque ahora viene lo más interesante. Para encenderlo tenemos dos opciones, uno es darle en el botón de grabar y el otro rotando la pantalla, lo cual es bastante práctico. Tenemos para mover la cámara con el joystick. Si deslizamos de abajo hacia arriba vemos la configuración de la grabación, tenemos el 4K, 2,7K, 1080, abajo tenemos los frames, ¿vale? Yo lo voy a dejar a 50 y si vamos de arriba a abajo tenemos toda la configuración. Por ejemplo, tenemos el brillo, tenemos para pasar de vertical a horizontal y tenemos todos los ajustes. Todo esto lo hablamos en profundidad en el vídeo que os he comentado. Ahora que ya sabemos cómo funciona el Osmo Pocket 3, podemos ver cómo se comporta. Para ver si tiene una buena estabilización, nos tenemos que fijar en el fondo. Se tiene que mover lo menos posible. Que por cierto, todo este vídeo lo voy a grabar con los micros de DJI, exactamente con los DJI Mic 2. Ahora estamos en modo selfie y para girar la cámara simplemente le tendremos que dar 3 veces al joystick. Podemos ver que tiene una estabilización muy suave y que soporta todo tipo de movimientos. Algo que comentar es que tenemos un objetivo de 20 milímetros, ni muy cerrado ni muy abierto como una GoPro. Ideal por si queremos grabarnos a nosotros mismos o si queremos grabar a sitios que entre todo en el plano. Pero si tengo que poner un contra sobre el objetivo es que para mí le falta poder hacer planos detalles con desenfoque. Es verdad que estaría muy bien poder hacer un 70 milímetros, un 80, pero también es pedir demasiado por el tamaño que tiene. Para hacer planos detalles no tenemos que acercar mucho y no se ve igual que si lo hiciéramos con un 80, un 90, pero si tengo que decir algo bueno es que tiene un desenfoque muy bonito. Para ser un 20 milímetros vemos que tenemos el fondo desenfocado. Esto si lo hiciéramos con el iPhone no quedaría tan bien. Y os traigo buenas noticias. DJI ha escuchado a la comunidad y veía que con un 20 milímetros era corto y ha puesto una actualización que podemos pasar de 20 milímetros a 40. ¿Y no perdemos calidad? Pues no, porque lo que hace es un recorte de sensor. Pasamos de 1 a por 2. Esto antes lo que teníamos que hacer era hacer el zoom digital, que esto sí que pierde calidad de vídeo. Pero ahora gracias a esta actualización no perderemos calidad de vídeo. Esta actualización solo lo han puesto con el perfil de color normal. Espero y deseo que lo pongan en los otros dos, ya que normalmente los creadores de contenido o si queremos tener la máxima calidad de profundidad de color, vamos a grabar con D-Log. Así que vamos a hacer unas pruebas de calidad de vídeo. Voy a quitar esto de aquí, que lo tengo colgado en un árbol y vamos a ello. Vale, ahora lo tengo en perfil normal aquí, vale, lo dejamos en normal y nos aparece aquí. Por lo tanto voy a grabar, esto es 20 milímetros y ahora pasamos el de 40. Ahora tengo el de 20 y hago el zoom de por 2. Vemos que tiene menos calidad, tiene menos nitidez y ahora si ampliamos el plano a 300 vemos aún más que con el recorte de sensor tiene mejor calidad.
Así que DJI esperamos que esta actualización también la pongas en el D-Log. Lo bueno de la Osmo Pocket 3 es que podemos configurar la cámara manualmente. Podemos tocar la ISO y podemos tocar la velocidad de obturación. Es verdad que el diafragma no lo podemos tocar, pero para mí de momento no ha sido necesario. Vamos a ver cómo se hace. Para pasar de automático a manual, simplemente tenemos que hacer... No se ve nada, vamos a otro sitio. Pasar automático a manual, simplemente deslizamos y aquí le damos en exposición. Tenemos diferentes opciones. Una es poner en manual, de aquí ya podemos tocar la velocidad de obturación. La otra es poner la ISO también manual, por debajo si vamos bajando podemos subir y bajar. Lo más cómodo para mí es decir que la ISO vaya de 50 a 800, a 200, a 100, hasta 3200. Normalmente siempre lo tengo que vaya de 50 a 1600. Si queremos decir que la exposición esté por encima o por debajo, pues lo podemos hacer así. Yo normalmente lo tengo a 0,3 o a 0 y la ISO en automático. Otra cosa que he descubierto hace nada es que cuando grabamos, si queremos cambiar la exposición, simplemente deslizamos el dedo y subimos y bajamos la barra. Y la verdad que esto es muy cómodo. Es verdad que estaría mucho mejor que así también lo pudiéramos tocar antes de empezar a grabar, pero no nos lo permite. Simplemente tenemos que grabar y luego deslizar y ir cambiando. Otra cosa que recomiendo hacer, que yo en este vídeo no lo hago porque me ha llegado justo hoy, es usar filtros ND, ¿vale? Que esto lo veremos en un vídeo más adelante. Veremos las ventajas y las desventajas. Que por cierto, si queréis usar el Osmo Pocket 3 para hacer vídeos cinemáticos, os dejo por aquí un vídeo, no sé por dónde saldrá, para poder grabar a máxima calidad y que tenga un look cinematográfico. Ya lo he comentado, pero podemos grabar a 10 bits en D-Log. D-Log M, importante, no es el mismo que el D-Log normal de un dron o de una cámara de DJI. La diferencia es que comprime un poco más, simplemente es esto, pero sigue siendo muy buena calidad. Si no, me lo podéis decir en comentarios cómo estáis viendo la calidad de este vídeo. Y bueno, ya habéis visto imágenes de la DJI Osmo Pocket 3. La verdad que tiene una calidad brutal para ser una cámara tan pequeña. Y lo bueno es que viene con una estabilización que es muy buena también. Así que esta cámara no solo es eso, sino que tiene muchas más cosas. Y las vamos a ver ahora. Empezamos con el Haptic Track. El Haptic Track es el seguimiento de vídeo de DJI. Y la verdad que va muy bien. Simplemente lo activamos, seleccionamos nuestra cara y ahora ya nos va a seguir todo el rato. Es que podemos estar así que nos va a seguir. Nos podemos alejar, que también. Y la verdad he estado grabando todo el vídeo con el Haptic Track activado y para mí ha sido lo mejor. No me he preocupado de si salgo en cuadro o no. Pero bueno, no sé si se ha visto del todo fluido, eso ya lo podéis ver vosotros, podéis tener vuestra opinión, pero yo usándolo he estado bastante contento. Veremos luego en edición. Para hacer este vídeo he estado grabando bastantes horas, la verdad que he hecho planos recursos, he hecho intentos de tomas que no salían a la primera y todo esto grabando a 4K a 50 fotogramas por segundo. Y os estáis preguntando, ¿la batería qué tal? ¿Dura mucho? ¿Es buena? Pues la verdad que yo llevo el pack combo que lleva una extensión de batería para poner el trípode, que esto lo veremos al final del vídeo, y tenía las dos baterías al 100% y una se me ha gastado al 0%, ¿vale? Y la del Osmo aún está al 100%. Normalmente dicen que dura unas 2 horas y media y con extensión 2 horas más. Y los tiempos se mueven por ahí. Yo llevo grabando 2 horas y media y se me ha gastado toda la batería y aún tengo un 100% más de la Osmo Pocket. Por lo tanto, yo calculo unas 4 horas, que es lo que dicen. También tenemos la opción de llevar la Power Bank, ¿vale? Y como que todo es tan pequeño, lo podemos cargar en la mochila y en media hora pues volvemos a tener la batería cargada y listos para volver a grabar. Y bueno, casi que ya lo hemos visto todo. Hace falta repasar un par de cosas, ver cosas que no hemos visto, pros y contras y lo más importante, saber si merece la pena o no. Pero esto lo hablamos en el estudio tranquilamente.
Y bueno, ya estamos llegando al final del vídeo y tenemos que hablar del audio. ¿Os ha parecido de calidad? Como he comentado antes, he usado los DJI Mic 2 y para mí son los mejores del mercado. Y para conectar cualquier micrófono al Osmo Pocket 3 es muy sencillo, ¿vale? Ahora, si nosotros encendemos, deslizamos hacia abajo, vamos en ajustes y le damos en micrófono. Ahora aquí tendremos que encender el micrófono. Si es la primera vez que lo hacemos, le damos en la información, ¿vale? Y aquí nos va a decir que tenemos que mantener el rec durante unos segundos y después darle en el de vincular hasta que se vincule. Y listo. Le damos en confirmar. Ya tendremos el micrófono, ¿vale? Podemos poner hasta 2. Luego también podemos tocar el volumen, ¿vale? Podemos tocar aquí el volumen y todos los ajustes, ¿vale? Que todo esto lo hablamos en el vídeo que os he comentado, que lo tendréis en la descripción. Durante todo este vídeo hemos hablado de las ventajas que tiene esta cámara y la verdad que es una locura. Es súper pequeña y tiene una calidad brutal. Graba a 4K a cámara lenta, tiene un gimbal integrado que te hace grabar con una fluidez increíble y la verdad que te ahorra mucho tiempo. Pero es verdad que tiene cosas a mejorar. Hay cosas que no me molestan, pero hay cosas que se tienen que tener en cuenta. Durante todos estos meses que he estado trabajando con la Osmo, me he ido apuntando las cosas buenas y malas, ¿vale? Las buenas las hemos visto durante todo el vídeo, ¿vale? Y las malas las tengo aquí. Empezamos con el Haptic Track. Es verdad que yo cuando me estoy grabando a mí mismo siempre lo uso. Cuando ando, cuando lo tengo en un sitio parado, lo quito porque no me gusta, pero es verdad que cuando te está grabando y pasa gente por detrás, se vuelve un poco loco. Me explico, me tiene enfocado a mí, ¿vale? Me sigue a mí, pero cuando pasa alguien por detrás, se le va a esa persona. Otra desventaja que me he apuntado, la autonomía. La autonomía dura, yo estoy muy contento con la autonomía. ¿Pero por qué? Porque tengo el pack de creadores. Si solo tuviéramos esto de aquí, esto me dura unas 2 horas, 2 horas y media y tengo que estar pendiente de cargarlo. Si estamos de viaje, si estamos en un rodaje o si estamos en casa grabando y tenemos que estar pendiente de la batería, es un rollo. Entonces, simplemente vale la pena por esto, ¿vale? Porque tenemos la extensión con batería, lo que nos permite es grabar el doble, ¿vale? Lo conectamos y está cargando el Osmo. Si tenemos esto al 100%, lo podemos utilizar mientras está cargando, ¿vale? Y cuando esté esto al 0% y esto ya está al 100%, quitamos esto y ponemos esto a cargar con una power bank. Así podemos estar 5, 6, 7 horas grabando sin problemas. Un día entero de viaje podemos estar grabando sin problemas. Por eso lo recomiendo, porque es que podemos quitar eso, cargarlo y volverlo a conectar y estaremos otra vez al 100%. Hoy he estado 4 horas grabando seguidos. He hecho unas recetas, entre receta y receta he parado 2 minutos, pero he grabado unos 40 minutos. No se ha calentado nada, ha aguantado un montón. Eso grabando a 4K. Hay muchas cámaras que te grabas, que estás 20 minutos grabando y se te para porque se te calienta. Esto no, esto ha aguantado un montón. Yo estaba un poco ahí con miedo, pero no, súper bien. Otra cosa mala, ¿vale? Que para mí eso lo tienen que mejorar, porque simplemente sería poder girar la cámara y listo, es que cuando estamos grabando en vertical, no tenemos el 4K. Tenemos una resolución de 3K, que está muy bien, pero si nuestro vídeo lo queremos exportar en 4K, todo nuestro material con otras cámaras está en 4K y lo de la Osmo está a 3K. Ahora pues lo tendremos que rescalar y estamos perdiendo un poco de calidad, que son tonterías, pero se tiene que saber. Y bueno, estos serían todas las desventajas. Después de todo lo que hemos hablado, llega la gran pregunta. ¿Está a la altura de una cámara profesional? ¿Sustituye a la cámara del iPhone o de la GoPro? Yo lo tengo clarísimo. He estado trabajando muchos meses con esta cámara y no he tenido ningún problema. Es una cámara muy versátil, tiene una estabilización muy buena, es compacta, tiene una calidad de vídeo brutal y recordamos que tiene un sensor de 1 pulgada. Ni la GoPro lo tiene.
El modo noche no es lo mejor de esta cámara, pero comparando con sus competidores está a la altura. Si buscáis algo para vlogs, viajes o algo portable, es tu cámara ideal. Lo que se tiene que ir en cuidado es a la hora de guardarlo, ya que el gimbal es un poco frágil y la funda no está del todo cubierta. Esto sería lo único negativo. Importante, esta cámara no se puede mojar, así que si llueve o hacéis una actividad de agua os recomiendo guardarla, ya que no tiene el certificado IP68. Si lo comparamos con el iPhone, tiene muchas más ventajas el Osmo Pocket 3 que el iPhone. Y si no te lo crees, por aquí te dejo unas pruebas que lo confirman. Y si quieres ver más comparativas y ver la guía paso a paso para saberlo todo sobre esta cámara, te dejo por aquí unos vídeos. Espero que os haya gustado, dale a like si te ha servido y suscríbete para no perderte ningún vídeo más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.